Quiero pedirles que apoyen a las personas que nos acompañan, si lo permiten ellos, claro, ¿verdad? Cada uno de nuestros hermanos. Si en algún momento necesitan una Biblia, acérquenle para que puedan ellos estar en la lectura. Amén. Bien, vamos a tomar solo unos minutos para la palabra del Señor, un consejo de la palabra del Señor. Y en este día yo quiero hablarles el mensaje, el título del mensaje se llama Vivir con sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Y qué entendemos por sabiduría? ¿Qué es sabiduría? ¿Alguien puede decirme qué entiende por sabiduría? Inteligencia, sensatez, prudencia. Todas esas definiciones son adecuadas al término sabiduría. Entonces, cuando hablamos de vivir con sabiduría, estamos hablando de vivir con inteligencia, estamos hablando de vivir con sensatez, estamos hablando de disfrutar la vida y de hacerlo bien, ¿sí? Y por eso en esta mañana quiero darle unos consejos de cómo podemos nosotros vivir con sabiduría. Amén. Y quiero que vaya a su Biblia en el Salmo capítulo 90. Y quiero hablarle primeramente a cada uno de los que está aquí, los que nos visitan por primera vez, pero todos los de casa y nuestros hermanos que nos ven ahí en el canal del YouTube. Y quiero llevarlos a un tiempo de reflexión. Amén. Salmo capítulo 90. Si usted tiene su Biblia, en la parte superior de ese capítulo viene como un pequeño título de el nombre de ese capítulo. Dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Sí, ese es el enfoque del Salmo capítulo 90, ¿sale? Entonces vamos a leer solamente los primeros 2 versículos y yo le voy a invitar que se ponga una vez más de pie y de ahí nos sentamos unos minutos y voy a ser breve. Amén. Leamos entonces en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cierre sus ojos, por favor. Querido Dios, en esta hora de la mañana, después de poder expresarte a través de la música, a través de los cantos, de la adoración, de nuestras lágrimas, lo mucho que estamos agradecidos contigo por tantos bienes recibidos, por tu misericordia, por tus favores y tus bondades. Vamos a tomar, Señor, un tiempo para meditar en tu palabra, para que nos des consejo por medio de ella, Señor, ya que tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestros caminos. Y te ruego que desde el más pequeño hasta el más grande, aquel que recién te ha conocido como el que lleva muchos años en tus caminos, a todos por igual, nos dé la sabiduría del cielo para que tu palabra, Señor, entre a nuestro corazón, la guardemos, pero sobre todo la practiquemos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Siéntese, por favor. Bien, tenemos aquí entonces que el Salmo capítulo 90 está enfocado en hablarnos de dos personas. Uno, Dios, la eternidad de Dios, y la otra es la transitoriedad del hombre. En otras palabras, este salmo está enfocado en que el hombre en esta tierra tiene un tiempo, ¿sí? Y el único que es eterno es Dios.
Por eso este hombre que escribió este libro, este salmo, es Moisés, un hombre que la Biblia dice que fue de los que hablaron con Dios cara a cara, como habla una persona con otra. ¿Sí? Y en medio de esa relación, Moisés escribe y nos trae a nosotros como un consejo para vivir con sabiduría. Y ese es el enfoque de esta enseñanza, de vivir con sabiduría. Porque el único que es eterno, como dice la palabra de Dios, el que ha existido desde antes de la fundación de todo, es Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre tiene un tiempo de vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Todos tenemos un tiempo en el que tarde que temprano usted y yo tenemos que partir de esta tierra. ¿Sí? Algunos quizás con muchos años de edad, algunos quizás vivan más de 100 años, como las tortugas. Las tortugas dicen que viven más de 100 años, pero algunos quizás menos tiempo. Y a veces nosotros no estamos viviendo con sabiduría. Realmente no estamos valorando las cosas que debemos valorar, ni invirtiendo el tiempo en lo que tenemos que invertir. Y cuando nos venimos a dar cuenta, la vida se nos fue. Hoy puedes estar cumpliendo 15 años y te sientes muy joven, pero déjame decirte que la vida se va tan rápido como agua entre los dedos. Y si nosotros no aprendemos a vivir con sabiduría, nosotros no vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos da en esta tierra, ni vamos a aprovechar las personas que están a nuestro alrededor, ni vamos a disfrutar a los hijos, ni vamos a disfrutar la familia, porque probablemente no estamos viviendo con sabiduría. ¿Sí? Y para poder vivir con sabiduría es necesario que nosotros conozcamos a Dios. La única manera en la que un ser humano, un hombre o una mujer, puede aprender a vivir con sabiduría es a través de el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y el primer versículo de Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ahora, cuando leemos esta palabra refugio, nosotros entendemos que un refugio es un lugar seguro, es un lugar donde si corro peligro yo voy y me resguardo. Pero la palabra que se ocupa en el lenguaje original hebreo es morada u hogar. Entonces la traducción sería: Señor, tú eres mi hogar. Tú eres mi casa. ¿Sí? ¿Qué entendemos por hogar? ¿Qué es un hogar? Una cosa es casa y otra cosa es hogar. ¿Cuál es la diferencia entre casa y hogar? Una casa es un edificio, y un hogar es las personas, es el amor, es el núcleo. ¿Sí? Entonces, una cosa es casa y otra cosa es hogar. Un hogar es un lugar donde tú sientes realmente bonito, sientes seguridad, plenitud. ¿Qué más podemos sentir en el hogar? Confianza. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Seguridad. Tú entras a donde sientes que es tu hogar, tú llegas y estás en confianza. Si no le ha pasado que tiene una persona, algún familiar, que siente su casa como si fuera, y se sienta en el sillón y sube los pies, y mientras llegas a otra casa de otros familiares donde tú te sientes y no te muevas, porque aunque sea tu familia, muchas veces no sientes que sea tu hogar.
Entonces dice que Moisés dice, Señor, tú has sido nuestro refugio, pero eres nuestro hogar. No es solamente expresar un lugar donde yo me siento seguro, sino donde yo me siento en confianza, donde yo me siento en plenitud. ¿Por qué te digo esto? Porque la única manera en la que tú vas a poder vivir con sabiduría y poder hacer los cambios necesarios que debes ocupar en tu vida, solamente lo harás a través de esa confianza que tú tengas con Dios. Si tú ves a un Dios como un Dios lejano que no te escucha, tú no vas a poder tener esa confianza para abrir tu corazón y realmente decirle, necesito que me ayudes en estas áreas de mi vida. Si nosotros solamente vemos a Dios como el que nos ayuda cuando nos está yendo mal, no vamos a poder vivir con sabiduría. Esa es la pregunta, ¿cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú estás viendo a Dios? ¿Como el que te ayuda cuando tienes problemas y acudes a Él? ¿Y está mal? No, no está mal, pero Dios es más que eso. ¿Sí me explico? O sea, Dios no está para ti solamente cuando tú estás pasando problemas. Dios está para ti para cualquier momento. Y para vivir con sabiduría, nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque mira, el único eterno es Dios. Y vamos a leer, mira, el versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantados y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y seca. ¿Qué nos está diciendo Moisés ahí? Que cuando Dios diga que tu vida llegó a su fin en esta tierra, habrá llegado a su fin. ¿Sí? Cuando Dios diga ya, y ojalá y todo, yo creo que si nos dijeran que esta es nuestra última semana de vida, yo creo que no la viviríamos como la hemos estado viviendo. ¿O usted cree que viviría igual? No. Que te dijeran, Isel, ¿sabes qué? Son tus últimas 72 horas de vida. ¿Y qué harías si son tus últimas 72 horas? ¿Te las gastarías metida en el cine? ¿Te las gastarías comiendo tacos? Que sé que no puedes ahorita. De asada, con guacamole, con su cilantro. ¿En qué invertirías la mayor parte de tu tiempo? Quizás estar con Dios, misericordia, quizás estar con la familia. Sí, el punto de hoy es que muchas veces nosotros no estamos viviendo con sabiduría porque pensamos que aún nos quedan muchos años por vivir. Pero, ¿y si no fuese así? ¿Qué recuerdo tendría tu familia de ti? Amén. Entonces, el único eterno es Dios. ¿Sí? Y nosotros los hombres somos pasajeros. Y quiero que lea conmigo el versículo 12 de ese salmo, por favor. Salmo capítulo 90, verso 12. Y prometí que voy a ser breve, de veras, voy a esforzarme. Porque a veces yo hablo hasta como hora y media y ya los tengo hasta cansados. Pero hoy solamente hablaré hora 29 minutos. Amén. Salmo capítulo 90, versículo 12. ¿Alguien lo puede leer en voz alta como si hubiera desayunado unos frijoles charros? A ver. Dejémosle lugar. A ver, hermano.
Amén, gracias, hermano. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Mire ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Ahora, ¿por qué debemos de saber que la vida es breve? Número uno, para que aprovechemos el tiempo. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios, vaya a Efesios 5, 16. Si nosotros entendemos que la vida es breve, yo voy a aprovechar el tiempo de buena manera. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la gente dice que el tiempo vale oro, ¿verdad? Dice, aprovechando bien el tiempo. Amén. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Sí? Sobre todo tu tiempo con la familia. El día de ayer yo platicaba con un par de muchachos ya grandes y hablábamos acerca, y ellos me externaban y me decían, yo quiero dejar el vicio del alcohol, y como me conocen que yo también fui de esos, y me decían, ¿y cómo le hacemos? Y yo le decía, mira, le digo, necesitamos determinación. Porque el tiempo que tú inviertes, le decía, y yo le hablaba de mí, le digo, el tiempo que yo invertía en una cantina, no tan solo las horas que me las pasaba en una cantina, que era 2, 3, yo era de 4 o 5 días bebiendo. El tiempo que invertía yo ahí, 4 o 5 horas, el tiempo en el que yo dormía y el tiempo de la resaca, ese tiempo yo no la pasaba con mis hijos. Y a veces nosotros estamos dejando, y tenemos un tiempo que es importante, y no estamos invirtiendo nuestro tiempo en las personas que deberíamos de invertirle tiempo. No sé si me explico. Cuando tú entiendes que la vida es breve, vas a invertir tu tiempo en las cosas que son valiosas. Cuando no hemos entendido que la vida es breve, vamos a estar desperdiciando nuestro tiempo en cosas que no son importantes. ¿Sí? A veces tenemos más tiempo para personas que no traen nada bueno a nuestra vida que para nuestra familia. ¿Sí me explico? A veces pasamos más tiempo con personas que no nos hacen ningún bien, que en vez de pasar tiempo con las personas que realmente traen bien a nuestra vida. ¿Sí? Nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo. A veces no aprovechamos el tiempo que tenemos todavía nuestros padres. A veces pasamos más tiempo peleado con ellos que buscando una reconciliación. A veces pasamos más tiempo enojados que disfrutando de la familia. A veces pasamos más tiempo distanciados con la familia que buscando un acercamiento. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viviendo con sabiduría. Porque si yo supiera, por ejemplo, si yo sé que estoy enojado con mi papá, pero me dicen que el día de mañana él va a fallecer, ¿usted cree que yo seguiría enojado? Al menos que yo sea una persona completamente mala. Usted ha vivido cuando una persona ha fallecido y la gente vive lejos y hacen lo posible para... Y yo no quiero herir susceptibilidades,
Pero no es que no tuvieran tiempo, es que a veces no entendemos la brevedad de la vida. ¿Sí me explico? Y que si nosotros entendiéramos la brevedad de la vida, viviríamos con sabiduría. Sabiendo que no todo el tiempo voy a tener a mis seres amados, a mi familia. En vez de estar gastando mi tiempo y desgastándome en cosas que no tienen ningún sentido, debería yo de invertir mi tiempo en las cosas que sí valen la pena. ¿Sí? Y si usted se puede, ¿cuántas horas le invierte quizás a las redes sociales? Porque en las redes sociales ya no hay diferencia de edad. Conozco gente que está más informada de la vida de otras personas en las redes sociales que de la vida de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque no pasan tiempo con ellos. Y no es que no tengan tiempo, es que no se sabe vivir con sabiduría. Los hijos van a crecer y se van a ir. Tu papá o tu mamá algún día le tendrás que decir adiós. A tus hermanos algún día les tendrás que decir adiós. Sabes, a veces nosotros solamente esperamos días especiales, gracias hermano, días especiales para celebrarlos, o cumpleaños, o día de mamá, o día de papá. No sé si existe el día del hermano, si existe el día del hermano, o el día del primo, el día del sobrino, el día del tío, el día del abuelo. Bueno, gracias a Dios existen muchos días. Pero a veces nosotros solamente esperamos los días especiales. Y no es que no tengas tiempo para ellos, pero es que a veces no vivimos con sabiduría. A veces puedes ir a visitarlos, a veces puedes ir a comer con ellos, a pasar un tiempo con ellos, pero no entendemos la brevedad de la vida. No vivimos con sabiduría. Mañana lo hago. Nosotros los mexicanos tenemos ese mal de luego lo hago. Mañana le llamo. Mañana lo visito. La próxima semana. El próximo mes. ¿Sí? Y llegó el mes y no fuiste y dices, ya no puedo ir ese mes y lo voy a siguiente mes. Y cuando te das cuenta, se te fue el tiempo. Dices, oh hijo, hoy no quiero jugar contigo, me siento cansado, pero aún tienes fuerzas para jugar con tus hijos. Si no lo haces ahora, el día de mañana estarás viejo y no tendrás fuerzas. El día de mañana tus hijos ya no van a querer jugar contigo porque ¿sabes qué? Crecieron. Hijo, estoy cansado. Y no es que no tengamos tiempo, es que no vivimos con sabiduría. Yo creo que la hermana Paz ya no puede cargar a David, aunque quiera, no puede cargar. Pero ahora que usted puede cargar a sus hijos, cárguelo las veces que pueda. Aproveche el tiempo, viva con sabiduría. ¿Sí? Porque el tiempo se va y no vuelve. Ya no los volverás a ver pequeños. Disfruta a tus padres, disfruta a tu familia, disfruta a la hora que están con fuerza. Amén. Lo otro que yo te quiero decir es que cuando vivimos con sabiduría, vamos a trabajar realmente en lo que es importante. Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuando vivimos con sabiduría, aprovechamos bien el tiempo. Y cuando vivimos con sabiduría, vamos a trabajar en lo que es realmente importante. Lucas 12, 15. Amén. Gracias, hermana. Dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es avaricia? ¿Alguien me puede decir qué entiende por avaricia? Codicia.
querer tener mucho, ser de Monterrey. Espero que no haya nadie en Monterrey, ni los que nos vean sean de Monterrey. Dice, guardaos de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. El valor de una persona no consiste en el dinero que pueda tener, en las cosas materiales que puede tener. En eso no consiste. Y sabe, a veces nosotros estamos trabajando en tener muchas cosas materiales, pero no estamos trabajando verdaderamente en lo que necesitamos trabajar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay gente que es excelente en su trabajo, que si ese mismo empeño lo utilizara para ser buen esposo, buena esposa, buen padre, buena madre, sería excelente. Pero tiene en la mente que necesita trabajar para tener muchas cosas, para darle a los hijos lo necesario, para darle al esposo, a la esposa lo necesario, pero se está olvidando que muchas veces no es lo material lo más importante. ¿Me explico? Y nos desgastamos en el trabajo. Y pasamos años en el trabajo, cuando deberíamos de trabajar. No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que seas flojo, no. Porque Dios dice que el obrero es digno de su salario. De hecho, desde un principio Dios nos mostró que trabajó. ¿Cuántos días trabajó Dios? 6 días. ¿Y reposó? Entonces, si Él trabaja, pues también nosotros tenemos que trabajar. Amén. Y descansar también. Pero cuando nosotros no somos sabios, nos pasamos más tiempo pensando en las cosas materiales que trabajando en las cosas importantes. ¿Sí? Porque no entendemos la brevedad de la vida. Pensamos que con darles lujos a la familia, a los hijos, al cónyuge, pensamos que con eso tenemos suficiente, cuando ellos necesitan otra cosa que nada tiene que ver con dinero. ¿Me explico? Que nada tiene que ver con lo material. ¿Sabía usted que hay gente que tiene muchísimo dinero, pero no siente que sea amado o sea amada? ¿Sí? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el ser humano vive así? Porque está desconectado de Dios. Porque cuando se conecta con Dios, Dios le revela lo que realmente vale la pena. ¿Sí? Usted puede leer la Biblia y encontrar cuál es realmente lo que a Dios le importa. Lo que a Dios le importa es la salvación del ser humano, la salvación de la familia. Y hay matrimonios que se han roto por excesos, no solamente de vicio, sino excesos de trabajo. ¿Sí? Porque papá se pasa tanto tiempo en el trabajo que aún el día de descanso lo ocupa para seguir trabajando. O mamá. Y estamos trabajando en muchas cosas que realmente no son tan valiosas. Amén. Por eso la Biblia dice, y vamos a leer, mira, dice Mateo capítulo 16. Versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, ¿de qué sentido tiene
que el hombre lo tenga todo, pero a la misma vez pueda llegar a perder todo. Hace mucho tiempo escuchaba de un hombre de aquí de la ciudad y escuchaba la plática de un hombre exitoso en la empresa. Tiene una cadena de tiendas aquí en la ciudad, enfocada en los dulces. Y me decía, dice, cuando yo inicié esto, me esforcé, dice, y empecé trabajando con mi esposa, con mis hijos, con la familia. Dice, pero llegó tanto que nos enfocamos en querer ser tan exitosos que nos olvidamos de nosotros. Dice, ahora estoy divorciado, mis hijos están en otro lado, y lo que empezó como un sueño para hacer nuestro sustento cuando grandes, sirvió para nuestra separación. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo y quedarse solo? ¿De qué te sirve? No, quiero que entienda el punto. Hay personas que se meten tanto en un trabajo y le son tan fiel al trabajo que se gastan 30, 40 años y cuando ya se jubilan están arruinados. Le fueron fiel al trabajo, pero no le fueron fiel a su casa. Algunos ni siquiera tienen tiempo para buscar a Dios. ¿Sí? Hay gente que ni siquiera tiene el tiempo para dedicarle una hora a Dios un día de la semana. Discúlpeme, no puedo ir a la iglesia porque necesito trabajar, tengo tantas deudas. Tengo tantos problemas, tengo tantas cosas que hacer. Y estás tan enfocado en las cosas materiales que te olvidas de lo que realmente es importante y de lo que debes trabajar. Yo le decía, hay gente que en su trabajo es excelente y si esa misma dedicación la ocuparan para trabajar en su persona, para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, tendrían hogares diferentes. Amén. Yo conozco y he trabajado con hombres que son detallistas en su trabajo. Hay personas que trabajan en la albañilería y hay un tipo de trabajo que es muy detallado, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Como por ejemplo, ¿verdad, hermano Johnny? Pegar losetas. Si eso lleva su cuidado y recortan y con cuidado lo ponen y dicen, no, pero si ese mismo cuidado, si ese mismo empeño lo tuvieran para cuidar de esa misma manera a su esposa, a sus hijos, serían excelentes. ¿Sí? No se me quede muy callado porque me siento medio raro. No los estoy regañando, solamente los estoy aconsejando. ¿Sí? Estamos hablando de vivir con sabiduría. Y para vivir con sabiduría necesitamos conocer a Dios. Amén. Aprovecha bien tu tiempo. Aprovecha tus fuerzas. ¿Sí? Gracias a Dios yo tengo 21 años de casado, gloria a Dios. Amén. Y todavía cargo a mi esposa cuando la puedo cargar. Y tengo una foto con mi hija Edith que la cargué en la primaria, la cargué en la secundaria y le digo que Dios me dé fuerza para cuando te gradúes en la universidad te pueda cargar y que Dios me dé la fuerza para que cuando te entregue en el altar también te pueda cargar. Pero sé que mis fuerzas van fallando. A veces nosotros queremos hacer cosas y decimos, ay no, nos cohibimos. Pero trabaja en lo que realmente es importante. Así como a veces te arriesgas a iniciar un negocio, arriésgate a iniciar algo nuevo con tu familia. ¿Me explico?
con esa misma fuerza, con esa misma pasión, trabaja en lo que es verdaderamente importante. Y verás los resultados en tu hogar, en tu vida, con los tuyos. ¿Sí? Le digo, no sería lo mismo, no actuaríamos igual si nos dijeran si estas son nuestras últimas 72 horas de vida. ¿Dónde gastaría las últimas 72 horas de vida suyas, hermano Caleb? ¿Dónde estaría con su esposa? ¿Con su hija? ¿Con sus hijas? Que a lo mejor para que venga su hija Teina vendería lo que sea porque quiere que se la pasen. No necesitamos saber que son nuestras últimas 72 horas para vivir con sabiduría. Amén. Aproveche el tiempo, trabaje en las cosas que son necesarias trabajar. Esfuércese en su trabajo, pero la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Amén. Y por último, para ir terminando ya, saber que tarde o temprano todos estaremos delante de Dios. Todos estaremos delante de Dios, grandes y pequeños, creyentes y no creyentes. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Eclesiastés 11:9. Aleluya, vamos a ir terminando, que se vayan preparando nuestros hermanos que van a participar. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, ¿en qué? Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Está diciendo, ahí está hablando, cuando usted tenga oportunidad, lea el libro de Eclesiastés. Eclesiastés lo escribió el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, después de Jesús. Se llamó Salomón. Y el libro de Eclesiastés es un compendio de su búsqueda del propósito o del sentido de la vida. Y dice, busqué en el trabajo y vi que todo era vanidad. Y cuando era joven y busqué en los placeres y busqué en el vino y busqué, dice, y al final me di cuenta que todo era vanidad de vanidad. Está maravilloso el libro de Eclesiastés. Pero ese versículo dice, acuérdate, joven, y dice, en otras palabras, y vive como tú quieras vivir. Si dices, oh, la iglesia no es para mí, Dios no es para mí, esas cosas no son para mí, está bien, adelante, vive como tú quieras vivir. Dios no te lo prohíbe, Dios no te lo impide. Si tú quieres vivir, vive. Pero una cosa debes de saber, que al final de todo te juzgará Dios. Y tú y yo tenemos que dar cuenta delante de Dios. ¿Sí? Puedes vivir como tú quieras vivir. Nadie te lo prohíbe. A lo mejor ahorita porque estás pequeñito, pequeñita, que mi papá, mi mamá no me deja. Pero cuando yo crezca, lo primero que voy a hacer cuando yo cumpla 18 años es irme de esta casa, porque me tienen como esclavo, porque no me dejan ser libre. Y ya cuando yo sea libre, está bien. Es que en la iglesia el pastor y no quiero. Vive como tú quieras vivir. Píntate el pelo, ponte un ojo de color, haz lo que tú quieras con tu vida. Puedes hacerlo. La Biblia no te prohíbe. Puedes vivir como tú quieras, pero una cosa debes de saber, que tarde que temprano, por todo te juzgará Dios.
Todos, el rico, el pobre, el famoso, el desconocido, el sano, el enfermo, el que fue a una iglesia, el que nunca fue. A todo ser humano, todos nos presentaremos delante de Dios. Hebreos capítulo 9, 27, y ya voy a ir cerrando. Hebreos 9, 27 dice: porque está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. ¿Sí? Así dice Hebreos 9, 27. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Así es, todos, grandes o pequeños, creyentes, no creyentes, el ateo como el más ferviente, todos tarde o temprano daremos cuenta delante de Dios. Amén. Y vamos a ir terminando Apocalipsis 20. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, porque debes de saber que cuando uno vive con sabiduría, uno dice: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo me encuentro delante de Dios? Apocalipsis 20, 11 al 15, ¿ya lo tiene? Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero dice Juan: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron abiertos los libros donde están escritos todo lo que hicieron. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo lo que hicieron. ¿Sí? Niños. Los niños, cuando ya empiezan a ser conscientes de lo que es bueno o malo. ¿Sí? Tarde que temprano, todos por igual, nos presentaremos delante de Dios. Ahora, no solamente esta invitación es para quienes quizás no han tenido un encuentro con Cristo, sino aún para nosotros los que hemos caminado en el Señor, pero estamos distantes de Dios. Debes de saber que en algún momento el Señor dice: ¿sabes qué? Ha llegado el fin de tus días y te tienes que presentar delante de mí. A veces nos damos nuestras vacaciones los cristianos: me voy a ir de vacaciones un tiempito y ya luego regreso. Y si te agarra la muerte allá en tus vacaciones, no estoy hablando de vacaciones, de irnos, no, sino que las vacaciones cuando nos apartamos de la presencia de Dios. No vaya a decir: ay, este hombre es tan exagerado que hasta irse de vacaciones es pecado. Amén. No, sino de esas vacaciones que nos vamos y nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivimos con sabiduría, debemos de saber, número uno, que hay que aprovechar el tiempo. Número dos, que debemos de trabajar en las cosas que realmente son importantes. Y número tres, que tarde o que temprano nos vamos a presentar delante de Dios y debemos de estar a cuentas con Dios. ¿Sí? ¿Cómo puede estar a cuentas con Dios? Creyendo en Él, creyendo en Cristo Jesús. Juan 14, 6. Juan 14, 6, ¿alguien lo tiene, por favor? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí. Amén. ¿Quieres realmente vivir con sabiduría? Conoce a Dios. Él te va a decir lo que es realmente importante. Y te va a enseñar realmente en qué invertir tu tiempo. En la familia, en los hijos, ¿sí? En lo que es real. Cuando yo durante mucho tiempo caminé lejos de Dios. Fui un hombre que tuvo la bendición de tener buenos trabajos, de ganar buenos sueldos, y todo me lo malgasté. ¿Sí? Y gracias al Señor tengo 21 años de casado. Y a veces no necesito más que 10 pesos para ser feliz con mi esposa. Y usted va a decir, tacaño. No, porque a veces voy al parque y solamente nos comemos un elote de 10 pesos y nos la pasamos platicando un buen rato con un elote de 10 pesos. Y cuando tuve dinero, yo no disfrutaba ese dinero con él. Desde que conocí a Dios, empecé a encontrarle realmente el sentido a la vida. No ha sido fácil, pero empecé a encontrarle el propósito a la vida. Amén. Así que para cerrar en esta mañana, primera de Juan capítulo 4, primer carta del apóstol Juan. Y espero que se lleve cada uno de ustedes esta reflexión. Y como empezamos diciendo, Moisés dijo, Dios ha sido nuestro refugio. ¿Sí? Cualquiera que quiera acercarse a Dios lo puede hacer a través de Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos ¿qué? Amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? En esto se muestra el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y cierro con esto. Dice la Escritura que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida. Cuando tú no conoces a Dios, hay alguien que te está robando lo que realmente es importante en tu vida. ¿Sí? Cuando tú no conoces a Dios, hay algo que está destruyendo lo que realmente es importante en tu vida, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando conocemos a Dios a través de Cristo, entendemos que el deseo de Dios es que tengamos vida y vida abundante, que tengas una vida plena, que tu matrimonio sea estable, que tu hogar sea sólido, que a pesar de los problemas se mantengan unidos, que a pesar de los problemas se mantenga el amor, se mantenga la paz, se mantenga la esperanza. Lejos de Dios será difícil que lo entendamos, pero cuando conocemos a Dios, Él nos empieza a mostrar lo que realmente es importante y es valioso. Y dice que Él mostró su amor, no que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros para que vivamos para Él. ¿Sí? Y eso ha sido este día, la enseñanza, el mensaje, la predicación. Vivir con sabiduría. ¿Sí? Entendamos que la vida es breve. Y cuando entendemos eso, vamos a vivir con sabiduría. Amén.
Quiero invitarla a que se ponga de pie en esta hora. Y dígale: Dios, yo quiero que tú me enseñes a vivir con sabiduría. Yo quiero que tú me enseñes a valorar lo que realmente tengo que valorar.